Amén. Libro de los Hechos, capítulo número 9, versículos del 3 al 6. El tema para este día es: Yo soy Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Nos dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, y en esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que hables a cada una de nuestras vidas. Que tu bendición, Señor, sea derramada sobre cada vida que escucha esta enseñanza. Que traiga consuelo, Señor, aliento a los corazones. Que traiga un desafío para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, que revele tu compañía a cada corazón y a cada vida. Que nos haga a continuar en pos de ti y a afirmar la confianza y la fe en ti, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es: yo soy Jesús. Y esta porción que hemos leído es una porción que describe el momento cuando Saulo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús. Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, fue un perseguidor de los cristianos, y le habían otorgado cartas las autoridades del judaísmo para que persiguiera a la iglesia, a los del camino, como le llamaban todavía en aquel tiempo, a los seguidores de Cristo Jesús. Él tenía autorización para ir a las ciudades, entrar a las sinagogas, buscar a aquellos que se habían convertido al cristianismo, para tomarles, echarles mano y llevarlos presos. Es más, Saulo estuvo presente cuando dieron muerte a Esteban. Es más, las prendas, las ropas, fueron puestas a los pies de Saulo y dieron muerte a Esteban. A partir de allí vino una gran persecución a la iglesia. Y él consideraba que aquello que hacía era algo agradable a Dios, porque consideraba que por el celo que él tenía a la religión, por el grado de fe que tenía dentro de su religión y las obras que él realizaba en contra de aquellos que habían creído en Cristo Jesús, él estaba agradando a Dios. Pero un día él se dirigía a perseguir a la iglesia. Iba camino a Damasco. Dice la porción que hemos leído, que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La palabra de nuestro Señor dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y que él cayó en tierra y oyó esta voz que le decía, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese resplandor que le rodeó, una luz del cielo, era la presencia de nuestro bendito Cristo Jesús en el esplendor de su gloria.
Porque nadie puede estar en pie ante Dios, ante el esplendor de la gloria de Dios. Y nuestro Señor lo hace de esta manera, lo hizo de esta manera ante un perseguidor de la iglesia. Vemos que las intenciones de Saulo era ir, tomar presos a los creyentes, lograr que le dieran muerte, que mataran a los cristianos. Dice la palabra de nuestro Señor que él respiraba odio. Era perceptible por todos el odio que él tenía en contra de los cristianos. Y de una manera muy afanada, él iba camino a Damasco y con la intención de hacer efectivas aquellas autorizaciones que le habían otorgado, de perseguir, de tomar presos y aún de arrastras llevar prisioneros a los cristianos y aún lograr que les dieran muerte. Pero mire la manera como nuestro Señor se le presenta delante y se le presenta por el camino cuando iba a Damasco. Dice que de pronto le rodeó, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra. Nuestro Señor bien pudo enviar ángeles para detener aquella amenaza. Bien pudo haber hecho que cayera fuego del cielo y consumiera a los perseguidores. Bien pudo haberlo fulminado con un rayo. Pero veamos que nuestro Señor tiene el cuidado de que sea de esta manera. Y Él lo describe como un resplandor de luz del cielo. Porque perseguir a la iglesia de Cristo no es hacer algo sencillo, no es cualquier cosa. Perseguir y oponerse a la obra, perseguir y oponerse al pueblo de Cristo Jesús, está tocando los intereses y lo más amado de nuestro Dios. Por eso Él mismo, y en el esplendor de su gloria, se le aparece al apóstol Pablo. Pero vemos que aún con todo y ello, la misericordia de nuestro Dios es sobre el apóstol Pablo, es sobre Saulo, porque todavía en este momento él es Saulo, el perseguidor. Pero vemos la misericordia de nuestro Dios sobre Saulo, que nuestro Señor se le aparece por el camino, se le presenta, pero también tiene planes para él. Porque aun cuando hay muchos que quieren ver consumidos a los cristianos, que quieren ver aniquilada a la iglesia, que aunque quisieran ver que nunca más se predicara el evangelio, que se callaran y se silenciaran esos creyentes, esos locos, esos aleluyas, que ya se callaran de una vez y hacer todo lo posible por aniquilarlos. Vemos que nuestro Señor tiene misericordia del perseguidor, como la tuvo de Saulo. Pero vemos que también el mismo Dios se le presenta al perseguidor. Pero se le presenta y le hace una pregunta. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le presenta con una pregunta. Porque Saulo realizaba esta labor y él la hacía muy convencido de que estaba haciendo lo correcto. Él creía que agradaba a Dios al perseguir a los cristianos. Él consideraba seguramente que al desaparecer un cristiano, él estaba ganando puntos delante de Dios. Y consideraba que aquellos religiosos, los cristianos, nada tenían que ver con Dios. El apóstol Pablo sabía que el líder de este camino había sido crucificado. Para Saulo de Tarso, Jesús, el líder de
ese movimiento que había surgido ya era un líder que estaba muerto. Aunque todos sus seguidores, aunque todos los cristianos aseveraban que había resucitado, pero recordemos que desde que fue sepultado nuestro Señor, aseguraron con una gran roca el sepulcro y pusieron guardias afuera para cuidar, para que no dijeran que había resucitado. Pero había una cantidad inmensa de testigos de que nuestro Señor Jesús se había levantado de entre los muertos, con pruebas indubitables de que Él se levantó de la tumba. Por lo tanto, Él está vivo. Pero esta aseveración y esta verdad solamente la posee, cree en ella y la asegura aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque la resurrección de Cristo Jesús es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Porque Cristo se levantó entre los muertos. Cada una de sus palabras son fieles, son verdaderas. Sus promesas tienen fiel cumplimiento. Ahora todo aquel que no cree en Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo y que no ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, no creerá y no aseverará la resurrección de Cristo Jesús. Por lo tanto, para Saulo, toda la predicación, toda la palabra, toda la enseñanza, la doctrina, el trabajo y la obra del cristianismo, para él no tenía valor alguno y ninguna importancia, e iba en persecución de ellos. Pero cuando ante aquel resplandor de luz del cielo que lo hizo caer a tierra, ahora él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta que le está haciendo nuestro Señor a Saulo, está diciendo que lo está persiguiendo a él. Saulo, en su razonamiento y en su convencimiento religioso, él iba en persecución únicamente de algunos disidentes del judaísmo. Él en su creencia, él estaba haciendo lo correcto delante de Dios y estaba persiguiendo a algunas personas que habían para él, y según él, apostatado del judaísmo y que eran merecedores de castigo, y que cualquier cosa, cualquier sufrimiento, cualquier acción en contra de ellos no tendría mayor relevancia porque eran personas que estaban equivocadas. Consideraba que el cristianismo era una doctrina errónea, pero ahora escucha esta voz del cielo que le llama por su nombre y le pregunta: ¿por qué me persigues?, le dice. Vemos que nuestro Señor Jesús ahora se está identificando con su pueblo y está revelándole a todo aquel que persigue la obra de Cristo, al pueblo de Cristo Jesús, todo aquel que va hacia una lucha en contra de los cristianos, se está adentrando en una batalla en contra del mismísimo Dios Todopoderoso. Por eso nuestro Señor, para hacerle esta pregunta, ¿por qué me persigues?, Él se le presenta con todo el esplendor de su gloria, porque le está tocando y persiguiendo a Él mismo, está atentando contra Dios. ¿Acaso habrá algún cristiano que pueda dudar de estas palabras? ¿Habrá algún creyente que pueda dudar acerca de esto? Ningún cristiano, ningún obrero, ningún ministro, ningún campañista, ningún misionero que se sienta perseguido debe de sentirse solo cuando es perseguido por causa del Evangelio. Vemos que nuestro Señor está identificado con su pueblo. No podemos dudar de la identificación que nuestro Señor tiene con cada uno de nosotros.
y hacer la batalla, hacerle la guerra al cristianismo y a su pueblo, es estar atentando contra Dios. Por eso es que Él, de una forma gloriosa, se le presenta en el camino a este hombre perseguidor que le estaba haciendo la guerra a los cristianos. Dios se le aparece por el camino para detenerlo. Creo que ninguno podemos dudar que nuestro Cristo Jesús se identifica con nosotros, y en las persecuciones que podamos sufrir y en los ataques que podamos sufrir por causa de creer en Cristo Jesús. Si Él se entregó por nosotros, por el amor que nos tiene, se entregó en la cruz del Calvario, ahora, ¿cómo no va a librar nuestras batallas? ¿Cómo no va a ir delante de nosotros peleando nuestras batallas? Vemos el ejemplo aquí. Él tenía plan de ir a detener la obra de los cristianos, de ir a detener la obra de los seguidores de Cristo Jesús en Damasco. Pero hay un momento cuando nuestro Señor dice: hasta aquí, de aquí no pasás, hasta aquí llegás. Y hasta ahí llegó la persecución por parte de Saulo hacia los cristianos. Pero le dice: ¿por qué me persigues? Mire que no le pregunta ¿por qué persigues a los del camino? ¿Por qué persigues a los cristianos? No le dice ¿por qué persigues a los disidentes judíos? Le está diciendo ¿por qué me persigues? ¿Alguna vez usted ha sufrido ataques por creer en Cristo Jesús? ¿Alguna vez le han hecho la guerra porque usted es cristiano o es cristiana? Déjeme decirle que si usted está sufriendo una batalla, una guerra, una lucha por causa de que usted cree en Cristo Jesús y hace su obra, debe recordar que nuestro Señor está con usted. Y si usted es un cristiano genuino y verdadero, entregado a Cristo Jesús, haciendo su obra por amor a Él, dando fiel testimonio, y que por causa de ello usted sufre ataques y persecuciones, esos ataques los están haciendo también a nuestro Señor Jesús. A Saulo quiso nuestro Señor aparecérsele por el camino, pero porque también tenía unos planes para con él. Pero ay, dice nuestro Señor, ay de aquellos que haga caer a alguno de mis pequeños. Le sería mejor, dice nuestro Señor, que se atara una piedra de molino al cuello y que se eche al mar, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Para Saulo había unos planes gloriosos, pero la iglesia ha sufrido, a través de su historia, ha sufrido muchas persecuciones, pero también así ha sido el castigo para el perseguidor y para el que ha hecho la lucha y la batalla en contra del cristianismo, porque nuestro Señor, y hemos sido testigos de la defensa que nuestro Señor ha hecho a cada uno de sus hijos. Y nuestro Señor le pregunta: ¿por qué me persigues? Saulo escucha estas palabras, y ahora al escuchar estas palabras y al ver solamente él la gloria de Dios, y al escuchar la voz que le dice: ¿por qué me persigues?, él se da cuenta que aquel que él creía muerto realmente está vivo. Y debe de saber el mundo que Cristo vive. Deben saber aquellos que odian al cristianismo que nuestro Redentor, que nuestro Cristo está vivo, y que Él pelea la batalla de sus hijos. Él pelea la batalla de sus hijos, que Él nos defiende. La iglesia hace una obra, porque es la comisión que Él ha dado a cada uno de nosotros. Es la gran comisión que nos dio. Y Él ha dicho: id a todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es que en esta noche se está predicando la palabra. Por eso es que en esta hora se está predicando esta palabra y se le está dando a conocer al mundo entero que Cristo está vivo.
Y que todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar estas palabras, tiene la oportunidad es porque Dios tiene misericordia de estas personas. Como lo tuvo de Saulo. Y él se dio cuenta en ese momento que aquel el cual él creía muerto, realmente está vivo, tal y como los cristianos aseveraban. Y ahora le pregunta, ¿por qué me persigues? Pero le dice nuestro Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquel que va en contra de la obra de Dios, aquel que va en contra de la labor que hace la iglesia en esta tierra, está atentando contra sí mismo, porque está buscando su propia destrucción. Por eso le pregunta a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque pretendiendo destruir al cristianismo, pretendiendo dar muerte a los que pregonaban la palabra de Dios, arremetiendo contra ellos, estaba atacándose a sí mismo y buscando su propia destrucción, al grado que el mismo Cristo, con todo el esplendor de su gloria, se le aparece por el camino y le dice, ¿por qué me persigues? En nuestra familia hemos sido testigos de esto. Porque en nuestra familia siempre nos hemos reunido para hacer cultos, para hacer las reuniones familiares, allá por los años 80. Pero esto era algo por lo cual los vecinos nos detestaban, porque nos oían cantar alabanza y que predicábamos en la casa. Y al final de año, la oración al final de año, los vecinos trataban de molestarnos. Y cada año un vecino estaba empecinado en hacernos la guerra para callar nuestras voces, de que no cantáramos, de que no alabáramos, de que no leyéramos la palabra, de que no nos reuniéramos estando en nuestro hogar. Hasta que mi mamá previamente comenzó a orar antes de que llegara la fecha de fin de año, porque era algo tremendo y de todos los años, de que ese vecino nos traía, como se dice, de encargo, que adrede ya se emborrachaba y empezaba a tirar hacia nosotros las botellas de licor que había consumido, que se estrellaran en el techo, en el patio, y molestia cada año. ¿Por qué? Porque éramos cristianos, porque somos cristianos. Hasta que comienza mi mamá un año a decirle, previamente llegada a la víspera, a orar, porque ya venía ese ataque nuevamente. No había hecho muchas oraciones, cuando de repente aquel señor comienza a quejarse y a quejarse una noche. Que un dolor previa a la víspera del fin de año y Navidad. No pasó de esa noche. Y hasta ahí se acabaron los ataques. Amén. Porque perseguir a la iglesia, hacerle la guerra a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, es hacerle la guerra al mismísimo Dios. Pues recordemos que nuestro Señor ha dicho que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor honra nuestra fe. Nuestro Señor honra la fe que tenemos en Él, la obediencia que tenemos a Él. Y nuestro Señor está con la iglesia, pues Él también, al dar la comisión, Él dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor está con nosotros. Ante esto, Saulo, versículo número 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nuestro Señor se revela a cada vida.
Y tiene diferentes maneras de revelarse porque muy diferentes tratos tiene con cada persona en este mundo. Los perseguidores de la iglesia, los que le hacen la guerra al pueblo de Dios, deben de tener clara una cosa, de que nuestro Señor se les va a aparecer por el camino, que nuestro Señor se les va a presentar por la vida porque le están haciendo la guerra a Él. Pero ante todo se les va a presentar con misericordia, dándoles una oportunidad de arrepentimiento porque quiere perdonar sus pecados y sus maldades. Pero no esperen que se les va a presentar como se les presentó al apóstol Pablo, como se les presentó a Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Él tiene un trato muy diferente y muy particular con toda persona en este mundo. Pero a cada persona en este mundo, Él se le acerca y se le presenta. En estos tiempos, Él se está revelando a través de cada predicación, a través de cada invitación que se les hace para que escuchen la palabra. A través del Evangelio, Él se está presentando a muchas vidas, aún al más malo, aún al perseguidor de la iglesia. Nuestro Señor le da la oportunidad para que se arrepientan. Saulo, cuando cayó a tierra y escuchó su nombre, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Entonces no estoy persiguiendo a un grupo de personas. Yo no estoy persiguiendo a unos disidentes religiosos. Entonces no estoy persiguiendo a unos locos. Entonces no estoy persiguiendo a unos fanáticos. Porque le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le presentó el mismo que se había levantado de entre los muertos, porque Él está vivo. Pero vemos la actitud de Saulo, que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con esta pregunta hacia nuestro Señor Jesús, Él está mostrando una rendición total a Él, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y así lo hizo Saulo. Y entró en la ciudad y esperó a que se le dieran instrucciones de parte de Dios. De manera que este perseguidor de cristianos, que había sido encomendado con cartas de autorización para ir y perseguir, y aún para lograr que le dieran muerte a la iglesia, a los cristianos, él había estado en las mejores escuelas, en la mejor escuela de fariseos. Él dice: instruido a los pies de Gamaliel, decía, que si alguien podía jactarse del fariseísmo, él era uno, porque había sido instruido en la escuela de Gamaliel. Tenía mucho conocimiento religioso, tenía mucho celo de la religión en la cual él creía. Era tan celoso, pero ese celo lo había transformado en odio hacia los cristianos. Y él, en su creencia, muy sinceramente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero con toda esa sinceridad estaba completamente equivocado y perdido. Y estaba causando muchas muertes porque perseguía a la iglesia. La práctica religiosa, el conocimiento religioso, la letra, dice la palabra de nuestro Dios, la mucha letra mata. Se está refiriendo a la ley. Era religioso, muy religioso y muy sincero en su religión, pero tenía un corazón muerto espiritualmente y lleno de odio, lo que lo motivaba a ir detrás de aquellos
que no profesaban su misma religión. Pero nuestro Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora, después de esta experiencia, Saulo está humillado delante de Dios y arrepentido de lo que había hecho. Nuestro Señor solo quiere arrepentimiento. Si alguna persona tiene odio y deseo de destrucción en contra del pueblo cristiano, nuestro Señor solo quiere arrepentimiento y humillación ante Cristo Jesús para perdonarle y transformarle su corazón y llenarlo de su amor, para que experimente también el poder y la gloria de Dios en su vida y que venga a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero únicamente lo que necesita es arrepentirse y humillarse, como vemos que lo hizo Saulo cuando escuchó la voz de Cristo Jesús diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de esto él no reconocía a nuestro Señor Jesús como Dios. Mucho menos le iba a decir Señor, porque nadie le puede decir Señor a Dios si no es por obra del Espíritu Santo en su vida. Pero la rendición a Él, el arrepentimiento y la rendición a Cristo Jesús es lo que permite que surja, que haya un nuevo nacimiento en la persona, un nuevo ser, el cual viene a ser una nueva criatura. Y ahora puede decirle Señor, porque solamente aquellos en los cuales opera el poder de Dios en su corazón, el Espíritu Santo en su vida, es capaz de decirle Señor a Cristo Jesús. Nadie puede hacerlo. Ninguno que no crea, que no tenga la operación del Espíritu Santo en su vida, puede decirle esto, Señor a Cristo Jesús. Este es también un método a través de los cuales se puede detectar la posesión de demonios en una persona. Porque ninguno que no haya nacido de nuevo y que haya sido sellado con el poder del Espíritu Santo puede decirle Señor, mi Señor a Cristo Jesús. Si usted es capaz de decirle Señor, mi Señor a Cristo Jesús, es porque Él está en su vida. Es porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo único que debe hacer todo aquel que ha perseguido y le ha hecho la guerra al cristianismo. Porque nuestro Señor habrá de revelarse de cualquier manera, se revelará en su vida. Y no precisamente va a ser como un resplandor desde el cielo. Será a través de una enseñanza como esta. Será a través de una predicación. Será a través de evangelismo que algún hermano le haga, quizás al viajar en un medio de transporte, en una parada de buses, en un parque, o lo lleva un invitado a la iglesia, pero será la manera a través de la cual Él se le revelará su vida, y usted únicamente tiene que decirle también, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y nuestro Señor tiene planes gloriosos para todos aquellos que creen en su santo nombre. Y la iglesia debe de saber que las luchas, las pruebas y las batallas que enfrenta en este mundo por causa del testimonio que da acerca de Cristo Jesús no son en vano. Que nuestro Señor está con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y todo aquel que atenta contra el pueblo de Dios está atentando contra el está atentando contra el cuerpo de Cristo Jesús. Y que nuestro Señor habrá de pedirle cuentas. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra de consuelo que traes a nuestras vidas y porque a través de ella, Señor, hablas a muchas vidas que equivocadamente han atentado contra tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en la misericordia que tú has tenido, de que esta palabra sea escuchada
por alguien que tenga odio en contra de los cristianos, que tenga misericordia, Señor, y que les salves. Toca los corazones, mueve el arrepentimiento, ten misericordia y sálvales, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén.